Buenos días, Demar, buenos días, Sergio, buenos días, Cindy, para todos ustedes en la hora de la verdad y para quienes nos oyen, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado y queremos preguntarle cómo se siente usted luego de esa reunión donde se definieron las reglas de juego con las que contaron ustedes los precandidatos del Partido Centro Democrático. ¿Está usted satisfecho? ¿Era algo que se veía venir? ¿Algo que se logró en consenso? ¿O hay alguna que otra diferencia que le preocupe a usted en esta posibilidad de las reglas que determinarán quién será el candidato único por el partido a la presidencia de la República? Demar, estábamos tarde en el proceso electoral hace 4 años, el 6 de mayo, que fue el día de la convención del partido. Ya se sabía para todos quiénes eran los precandidatos oficiales de la colectividad. Y unas semanas más tarde estábamos recorriendo el país de un lado al otro en estos foros que sirvieron tanto para activar la base, para profundizar sobre los distintos programáticos, para prepararse para los debates frente a otros candidatos de partidos diferentes. Yo creo que en este caso veníamos muy lentos y retardados. Estamos en septiembre, varios meses después en comparación con el proceso electoral, repito, de la vez pasada. Así que había que tomar decisiones prontas y así se tomaron. Este sistema de encuestas tiene al menos 2 ventajas en relación con el que se usó en la pasada contienda electoral. Por un lado, se limita solamente a uribistas, y yo creo que hay aquí una enorme ventaja. Recordemos que hace 4 años el 70% de los encuestados eran ciudadanos que no tenían que manifestar ningún tipo de simpatía o de afiliación con el Centro Democrático, con las ideas uribistas. Y por tanto, uno puede sostener que de alguna manera fueron ciudadanos de otras vertientes políticas, de otra manera de pensar, de otra doctrina, los que terminaban eligiendo el candidato del partido. Aquí no, aquí van a ser los uribistas. Me han preguntado a mí que eso cómo se va a hacer, es decir, que por qué no se limitó solamente a militantes del Centro Democrático. Porque yo sostuve, y estuvieron todos de acuerdo conmigo, que en el uribismo pasa algo parecido a lo que ocurría en su momento con el conservatismo. Álvaro Gómez decía que había más conservatismo que partido conservador. Aquí pasa, creo yo, exactamente lo mismo. Hay más uribismo que Centro Democrático. La idea, por tanto, es que los uribistas todas, y no solamente los militantes del Centro Democrático, participen en la escogencia de aquel que debe ser su candidato y los va a representar en la contienda presidencial del próximo año. Y el segundo elemento es que nos harán públicos a nosotros las encuestas que se hagan. Eso no ocurrió hace 4 años. Hace 4 años solamente nos entregaban los resultados de esas encuestas, pero no podíamos ver las mismas. Aquí sí vamos a poder verlas, y yo creo que hay un elemento muy positivo que le va a permitir tener mejor análisis a cada uno de los precandidatos con base en los resultados de esas encuestas. Yo creo, por tanto, que ahí hay unos avances importantes. Quedan temas pendientes, sí, cuántas encuestas, cómo van a funcionar, cuál va a ser la firma encuestadora, quién va a ser la auditoría, o si se harán dos firmas encuestadoras. Cualquiera de las dos opciones a mí me parece buena. Lo que nosotros le propusimos al partido es que escogieran la más barata entre las dos opciones, 2 encuestadoras o una encuestadora con una auditoría. Para mí, para todos los efectos, es idéntico. Y también hay que determinar unas preguntas filtro. ¿Cómo se va a determinar efectivamente que una persona es uribista y por tanto va a poder opinar sobre cuál va a ser el candidato del partido? Eso está todavía pendiente. Hay tranquilidad, doctor Nieto, con los muy buenos días, los saluda Sergio Gelt. Hay tranquilidad por parte de los precandidatos de que pues esas son las reglas de juego, de que esas reglas de juego se van a respetar. Y se lo pregunto porque evidentemente hace 4 años pues quedó un sinsabor de unas reglas de juego que quizá fueron modificadas sobre la marcha, y muchos pues apostaban que usted iba a ser precisamente el candidato a la presidencia de la República, pues cuando tenemos la sorpresa del cambio de candidato, y fue en su momento entonces el senador Iván Duque. Hay tranquilidad del procedimiento, hay total claridad por parte de todos los precandidatos que este mecanismo será respetado, pase lo que pase o diga lo que diga el expresidente Uribe. Llegamos a un acuerdo muy rápido entre todos, Sergio, y además tenemos conciencia de que era el único mecanismo posible, porque el de la convención a estas alturas, faltando tan poco tiempo, no era algo que pudiera hacerse, y más en las circunstancias de la pandemia. ¿Cómo reúne uno
2.000 o 3.000 personas en una convención como hicimos hace 4 años. Eso ciertamente hoy, donde las aglomeraciones son un factor de riesgo muy importante, era sumamente complejo. En fin, digamos, no parecía haber una alternativa diferente a esta. Así que creo que todos llegamos a esa conclusión y yo estoy tranquilo en que efectivamente se escogerá una encuestadora seria y una auditoría con las mismas características o 2 encuestadoras en paralelo, y sí, yo creo que se van a respetar los resultados, así es que debería ocurrir, Sergio. Doctor Rafael, ¿cuándo será la próxima reunión que tengan ustedes los precandidatos con la dirección del partido, seguramente con el expresidente Uribe, para analizar entonces cómo se escogerá la encuestadora, cómo serán las preguntas y cómo será ese trabajo que siempre hace el partido de promoción y de debates públicos que ustedes harán en diferentes partes del país? No estoy seguro de Mar. El partido nos había propuesto que nos reuniéramos incluso esta misma semana, pero las agendas de todos los precandidatos hacía imposible que tal cosa ocurriera, de manera que supongo yo que habrá que buscar una fecha en la próxima semana en algún momento para que tal cosa se produzca. No debería pasar más tiempo que ese, pero no hay una fecha determinada. Ahora, lo de los foros también se decidió, y creo que ese es un elemento que hay que rescatar, porque si algo bueno tuvo la contienda de hace 4 años fue este ejercicio de recorrer el país, de activar las bases, de hablar con los medios de comunicación regional y de profundizar en los distintos temas. Acuérdese usted que los foros tenían ejes temáticos diferentes todos y cada uno de ellos, y era una tontería no aprovecharlos. Por supuesto, aquí la pregunta de las aglomeraciones también está posible, entonces se decidió que iban a ser foros mucho más pequeños, dependiendo del lugar donde vayan a tener ocurrencia, con unos aforos de 100 o 200 personas, con todas las medidas de bioseguridad, pero todos ellos con transmisión por las redes del partido y ojalá con transmisión por medios de comunicación, de manera que las personas que no puedan asistir físicamente tengan la oportunidad de oír y ver a los precandidatos por vías virtuales. Dicen por ahí, doctor Nieto, que la unión hace la fuerza, y eso me lleva a plantearle 2 preguntas. La primera de ellas es si también hay un acuerdo en el sentido de que quienes resulten derrotados en la encuesta, pues apoyen con todo su trabajo y con todo su esfuerzo la candidatura de quien resulte elegido por la encuesta. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda es precisamente por esta necesidad de llegar unidos distintos sectores de la sociedad y del espectro político a las urnas. ¿Cómo se vislumbran las futuras alianzas con otras colectividades una vez el Centro Democrático pues tenga su candidato propio? Sí, aunque no lo discutimos, creo que pues la regla es obvia y clara: el que gane debe tener el apoyo de todos los otros, de quienes queden en unas posiciones inferiores. No puede ser de otra manera. Aquí la regla tiene que ser esa. No tiene ningún sentido establecer una regla cualquiera que sea para la escogencia de un precandidato, dejando la puerta abierta para que los perdedores hagan una cosa distinta a apoyar a ese ganador. Yo creo que la obligación de todos es apoyar a quien gane, y así debe ser. Yo además he sostenido que la fortaleza de la cadena es igual a la debilidad del más débil de sus eslabones, y que lo que tenemos que tener aquí es una cadena con mucha fortaleza y mucha fuerza para escoger el candidato y después para que ese candidato sea el ganador de la gran alianza. Es evidente que aquí las candidaturas presidenciales que llegan a primera vuelta serán las que vengan de esas consultas interpartidistas que tendrán lugar con ocasión de las elecciones parlamentarias el 13 de marzo del próximo año. La experiencia de la vez pasada, de las elecciones pasadas, muestran que quienes no van a esas consultas interpartidistas llegan con una desventaja a la primera vuelta. Fíjese usted lo que le pasó a Humberto de la Calle o a Germán Vargas, que entre los dos no sacaron 2 millones de votos. Hay unas razones adicionales que uno le hace pensar que hay ahí en esas consultas interpartidistas la fuerza como para que sean el mecanismo para la escogencia de los candidatos de las alianzas. Miremos rápidamente una. Repito, la experiencia histórica muestra que quienes ganaron en el 2018, Duque y Petro, arrasaron con todos los demás en primera vuelta. Los que escogieron candidatos de una manera distinta y no fueron a esas consultas llegaron disminuidos a la primera vuelta.
Segundo, las consultas interpartidistas generan reposición de votos, que no es un tema menor en un proceso electoral como este que necesita tantos recursos. Tercero, hay una sinergia entre las candidaturas de Senado y Cámara de cada uno de los partidos y movimientos que participan en esas consultas interpartidistas y los candidatos de esos partidos. Unos y otros jalan ciudadanos a las urnas y les sirve a ambos, y creo que ese es también algo que uno debería aplaudir. Cuarto, es que las consultas interpartidistas generan una obligación jurídica para los que participan en ella de apoyar a los ganadores de esas consultas. Ese no es un tema menor, ese de la seguridad jurídica no es un tema menor, porque aquí ya no estamos hablando de que hay un proceso interno dentro de un partido o un movimiento político, no, aquí estamos hablando de consultas interpartidistas, y uno sí tiene que tener la certeza de que quienes participan en esas consultas van a apoyar al ganador. Y finalmente, en la medida en que se van a dar en simultáneo, hay muy pocos incentivos para que ciudadanos de otras corrientes políticas interfieran en las consultas de otros grupos tratando de beneficiar a alguno o de perjudicar a otro, y por tanto los resultados van a ser bastante claros en el sentido de reflejar la voluntad mayoritaria de esas corrientes políticas. Yo creo que vamos a tener 3 grandes alianzas, ojalá no sean más, una en la izquierda radical, que es la Pacto Histórico, una en la centroizquierda, que es la Coalición de la Esperanza, y yo vengo desde el 2016 de Mar, Sergio, ustedes me han oído defendiendo la idea de que tenemos que construir del centro a la derecha una gran alianza que he llamado republicana. En eso coincidimos además todos los precandidatos en la reunión que tuvimos con el presidente Uribe, en la importancia de apuntarle a esa gran alianza, y ahí deberían estar, en mi opinión, el Partido Conservador, los partidos cristianos, el partido de la U, Germán Vargas, Cambio Radical y el charismo, y figuras políticas relevantes que, aunque no tienen partido político o movimiento, representan un caudal electoral y a una ciudadanía que es valiosa. Me refiero fundamentalmente a Enrique Peñalosa y a Federico Gutiérrez. Lo ideal es que todos entremos en esa gran alianza y que el candidato de esa gran alianza se escoja en las consultas del 13 de marzo. Doctor Rafael Nieto, y brevemente le queremos preguntar por el efecto que tiene la demora de la salida de la ministra Karen Audinen del gobierno nacional. En un primer momento se destapa este escándalo que pues no tiene nada más y nada menos que 70.000 millones de pesos en un riesgo, y después sale el presidente Duque a respaldar a su ministra, pero la situación es tan insostenible que pues viene un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes donde se votará sin ella, como lo estipula la Constitución política. Pero ¿debió el gobierno haberse sometido a tanto desgaste para terminar en lo que se le solicitó desde el primer día? No, es inentendible. El gobierno toma estas decisiones tardías una y otra vez y yo no logro explicar por qué. Hay como una ausencia de sintonía, de olfato y tacto político, y además en este caso de compromiso en un mensaje en la lucha contra la corrupción. Yo debo advertir que yo no tengo elementos de juicio para sostener que la ministra es corrupta, faltaba más. Eso si ocurre lo tendrán que hacer los jueces y la Contraloría o la Procuraduría en materia fiscal y disciplinaria. Ojalá no sea así, es decir, ojalá quede comprobada la inocencia de la ministra. Pero dicho esto, era innegable su responsabilidad política. Yo creo que sobre eso no debería haber la más mínima discusión. Por omisión o por falla en elegir a sus subalternos, lo cierto es que se le embolataron pues unas sumas muy importantes de dinero, y que el proceso que estaba destinado a dotar de las necesidades que se requieren hoy en materia técnica para que haya educación virtual en toda Colombia, simplemente no se dieron, y se va a aplazar durante muchos meses, y eso va a tener un costo enorme para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Por donde usted lo mire, había una responsabilidad política de la ministra. Además, era muy aburrido verificar que dentro de los contratistas había personas del mismo lugar de origen de la ministra y del grueso de su equipo, y que hay cuestionamientos sobre cómo se escogió a esta firma en particular y no a otras que tenían mucha más solidez, nombre y experiencia.
En fin, hay un conjunto de preguntas todavía por responderse que mostraban que la ministra tenía una responsabilidad política y que en todo caso, para efectos de la investigación, lo mejor era que se apartara de su cargo. Lo que tenía que haber hecho la ministra desde el principio era dar un paso al costado. Y ese era el mensaje que tenía que dar, y el gobierno tenía que ratificar ese mensaje. Y era un mensaje de lucha contra la corrupción y de transparencia, y lo que hemos hecho es un ejercicio completamente distinto, arropar a una ministra por razones que yo, le repito, no tengo idea, que me parecen inentendibles, con un altísimo costo político, porque efectivamente, le guste o no a la ministra, se iba a caer en la moción de censura. Doctor Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial por el Centro Democrático, muchas gracias por atendernos a esta hora. A ustedes, muy buenos días, y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad, que tengan un feliz viernes. Muchísimas gracias.